doctor Esteban Martínez, con peso en personas con VIH. Muy bien. Gracias, María Marta. Bueno, siento que me tienen que sufrir otro rato más, pero también muy contento de estar aquí. Gracias, María Marta, por la presentación y encantado de poder hablarles sobre un tema pues, que tiene todavía pues, muchos grises y no es bien conocido y a veces está también quizás sobreestimado, y es el peso en las personas con VIH. Estos son mis conflictos de interés y comenzaré diciendo ¿qué sabemos de la población general? ¿Vale? Lo que sí que sabemos de la población general, y perdonen por esta diapositiva que incluye el abstract de este artículo, son, como pueden leer en el título, cambios en el peso corporal y el estatus de obesidad en adultos alemanes, como representativos de una población europea, de 7 estudios prospectivos. Es de población general y se incluyen aquí varios miles, me parece que incluso decenas de miles de personas. Y lo que ven, que yo lo he señalado en azul, y perdonen si es muy pequeñito, es que tanto en hombres como en mujeres, en la edad adulta, pues hay un incremento anual de peso. Esto es un promedio. Entonces, si nos dejaran solos a nuestro libre albedrío, engordaríamos. Esto es el mensaje. En Estados Unidos, este incremento anual es el doble. Y puede que a lo mejor en otros contextos pues también sea diferente, pero siempre es de ganancia de peso. Y las tendencias que hay de la obesidad en la población general, también de nuevo, independientemente del sexo, independientemente de los recursos económicos, etcétera, fíjense que aumentan a lo largo de la edad adulta. Es como si se hubieran confabulado para que en la edad laboral, entre los 20 y los 65 o 70 años, pues la obesidad pueda ganar terreno. Luego aparece la emaciación o digamos, lo que es el consumo muscular, la pérdida de masa muscular, y eso puede contribuir a una disminución en el índice de masa corporal y en lo que define la obesidad, ¿no? Bien, una de las cosas, aquellos de ustedes que estén más interesados por el peso, habrán seguido que este año los endocrinólogos o la gente que está más dedicada al peso, pues se habían planteado si era conveniente cambiar conceptualmente la definición de obesidad. Tradicionalmente se ha utilizado el peso, ajustado para la altura, en lo que viene a llamarse índice de masa corporal, ¿vale? Y con esto se distinguían 4 grupos. Los que tenían un índice de masa corporal por debajo de 18,5 tenían un peso inferior a lo normal. Los que tenían entre 18,5 y 25 tenían un peso normal. Los que tenían entre 25 y 30 tenían un sobrepeso y los que tenían más de 30 tenían obesidad, a veces con categorías adicionales. Bien, este concepto que se ha utilizado, que es conocido por diferentes especialidades, que por la población general, en el que se basan nuestras referencias, claro, está muy arraigado y puede que sea muy difícil de cambiar. Pero el concepto del índice de masa corporal no es una medida directa de grasa. Una persona muy musculosa, por ejemplo, puede tener un índice de masa corporal de obesidad y no tener las mismas consecuencias. O, al revés, una persona muy pequeñita, que tenga poca grasa, pues podría ser una persona que está en el otro extremo y esto tampoco depende de la grasa, ni tampoco de su distribución, ni tampoco de las consecuencias negativas que tiene para la salud el exceso de grasa. En las guías de la EACS, que saldrán en el mes de octubre, coincidiendo con la conferencia, va a haber una renovación de estas guías, va a haber como una actualización, y uno de los capítulos que ha tenido cambios apreciables es el de la obesidad. Como nosotros pensamos que quitar la consideración del índice de masa corporal no tiene mucho sentido porque la literatura y también incluso la inercia de trabajo está basada en él, pensamos que sería bueno considerarlo, pero a ello añadirle algunos considerandos más. Uno de ellos era que
midiéramos el peso y con la altura el índice de masa corporal, y si este era por encima de 25, se midieran algunos parámetros, hay muy sencillos como la cintura, hay otros más complejos como la cantidad de grasa en el DEXA, que tuvieran una relación con el exceso de grasa, que es diferente en hombres y en mujeres y que también puede cambiar con las etnias o con las razas. Por tanto, estos puntos no son dogmáticos, no son para todo el mundo, pueden variar en cuanto al sexo y en cuanto a la etnia o la raza. Y si había un exceso de grasa, ver si había una disfunción orgánica. Y esta disfunción orgánica con la obesidad, bueno, pues puede venir en varios motivos. La hipertensión, por ejemplo, es una bien clara, pero otras pueden ser la apnea del sueño o el hígado graso, u otras muchas, o el deterioro neurocognitivo o la insuficiencia respiratoria constrictiva, porque pueden ser producidas por ese exceso de grasa que tenga la persona. Conceptualmente, este es el mensaje que les quería transmitir. Bien, ¿qué ocurre en las personas con VIH? Bueno, pues en las personas con VIH hemos seguido un espectro muy, digamos, variopinto. Hemos pasado en los años iniciales en el que la caquexia era una situación definitoria de SIDA, y, por tanto, era frecuente en las personas que se diagnosticaban tarde, como ocurría en aquella época, y muchas personas vivían su experiencia de VIH y de SIDA pues, en este contexto de caquexia y acababan muriendo en esta situación. Posteriormente, con el tratamiento potente, el llamado HAART en inglés por sus iniciales, pasamos a una situación agridulce de entrever que se podía modificar la historia natural del VIH, pero que podían aparecer problemas, como la lipodistrofia, que no eran estéticamente agradables y que identificaban o estigmatizaban a la persona, haciéndola parecer similar a otros que también la padecían y identificándolas como sufriendo una situación de infección por VIH o SIDA. Y además se conoció en aquel momento que estos cambios no eran meramente estéticos o de estigma, sino que también se acompañaban de alteraciones metabólicas, dislipemia, resistencia a la insulina, etc. Pues bien, de aquella época en la que los análogos de nucleósidos, AZT, D4T, los primeros inhibidores de la integrasa, de la proteasa, como Indinavir, etcétera, estaban implicados en estos cambios corporales, hemos pasado a una situación actual con un tratamiento mucho más, digamos, tolerado, con menos toxicidad y donde la obesidad, similar a la población general, pues puede tener su presencia cada vez progresivamente más frecuente en la población VIH. Si comparamos la situación de la mejor manera que podemos en cuanto al índice de masa corporal, con todas sus limitaciones, como les he mencionado, entre las personas con VIH que inician tratamiento y lo siguen, y las personas de la población general, permítanme recordarles este artículo publicado en el 2024, presentado en el CROI del 2023, de una institución que se llama Kaiser Permanente, que es bastante extendida en Estados Unidos y que recogía pues, una inmensa mayoría de personas sin VIH, pero también un número apreciable de varios miles de personas con VIH y veía cómo tenía el índice de masa corporal y en el caso de las personas con VIH, qué ocurría con el inicio del tratamiento a lo largo del tiempo. Ven que las líneas ambas van hacia arriba, pero ven que la de VIH en rojo está por debajo. Es decir, si hacemos caso y asumimos que esta es la situación en otros contextos diferentes de esta población de Estados Unidos, pues asumiríamos que la población con VIH, al menos naïf, tiene un peso inferior al que le correspondería para su sexo y edad. Y que con el tiempo, al igual que en la población general, las líneas no son horizontales, van poquito a poco hacia arriba, pero que hay un periodo inicial como con una pendiente mucho más intensa, donde pues, parece que hay un fenómeno de catch-up, un fenómeno de captura, en el que pues, hay una recuperación más rápida
del peso en las personas con VIH para seguir luego una línea paralela a la población general. Bien, esta situación también ha sido vista en otros contextos. Por ejemplo, estos son datos que comparan la población del Advance con su cambio de peso corporal a la semana 144 con los estándares de la población sudafricana, hombres y mujeres, según los datos de la cohorte Enhanes o de la cohorte de la Organización Mundial de la Salud. Y pueden ver que en la población con VIH, en el momento basal, hay una situación de índice de masa corporal muy por debajo de la línea que representaría a la normalidad de la población general y que con el tratamiento antirretroviral, bien sea efavirenz, bien sea dolutegravir con TDF o con TAF, hay un incremento y este incremento es diferente en cada una de estas pautas, pero en la pauta que más incrementa el peso, que sería dolutegravir FTC-TAF, es la que más se asemeja a la población general. Por tanto, bueno, pues esto obviamente hay que verlo en este contexto amplio para poder discutir o poder entrever qué significan todos estos datos. La ganancia de peso, en este caso, parece que es una tendencia a la aproximación a la normalidad, más que una divergencia de esa normalidad. ¿Qué hace el tratamiento antirretroviral? Bien, las diferentes pautas y las diferencias que podía haber entre ellas probablemente fueron comunicadas por primera vez de una forma magistral en este artículo liderado por Paul Sachs en 2019. Fíjense que en este artículo, personas que comienzan tratamiento con diferentes pautas en ensayos clínicos, generalmente de la empresa Gilead, pues tienen un incremento de peso. Las líneas van en general hacia arriba, pero estas líneas van hacia arriba de una forma que no es homogénea en todos los casos. En el lado de más a la izquierda, los inhibidores de la integrasa, más que los inhibidores de la proteasa o los no nucleósidos como tercer fármaco, y dentro de los inhibidores de la integrasa, en la gráfica del medio, bictegravir o dolutegravir más que el vitegravir cobicistat. Y en la derecha, los análogos de nucleósidos. Y pueden ver cómo TAF está en la parte superior y AZT, o cidobudina, tiene la típica línea en S, una línea que inicialmente tiene ganancia de peso y luego disminuye, que era típica de la lipoatrofia. Hay, digamos, la ganancia inicial de peso debido a la supresión virológica, pero luego la pérdida de peso porque hay una pérdida de grasa global corporal. Bien, vemos también en otras fuentes, y este es del estudio Advance, donde los efectos de dolutegravir y TAF sobre el peso parecen sinérgicos, parecen aditivos, porque en la pauta que llevaba los dos fármacos tiene un incremento de peso mayor que en la que llevaba solamente dolutegravir. Por tanto, el llevar TAF respecto a llevar TDF puede hacer una diferencia. Bien, ¿qué ocurre en la cohorte Kaiser permanente según las consideraciones o las categorías del peso de las personas? Pueden ver en línea roja, comparado con la línea negra que es de la población general, cómo en las dos gráficas de la izquierda, en la del centro y en la de más a la izquierda, las personas que tienen un peso por debajo del normal o normal, en la de más a la izquierda, o tienen sobrepeso, la ganancia de peso del VIH se coloca por encima, en términos, digamos, comparativos de la población general, aunque luego puede seguir una trayectoria paralela o similar. Y en la población obesa, pues parece que hay algún mecanismo en la población con VIH y en la población general para no seguir ganando peso, probablemente debido pues, a que hay algún tipo de intervención o la persona afectada pues, tiene una preocupación o una consideración para evitar que esto vaya a más. Bien, una de las cosas que se había discutido era si esta ganancia de peso es solamente el efecto de un retorno a la normalidad en personas crónicamente infectadas donde el VIH pudo haber hecho mucho daño.
Es decir, las personas con la infección por VIH, que tienen esta infección de forma crónica porque ellas no lo saben, no se testan y lo pueden tener durante años, pues el VIH puede hacer un daño larvado, un daño continuo, y parte de este daño, entre otros, puede ser una disminución del peso. Por tanto, la ganancia con la instauración del tratamiento vendría a ser un retorno a la normalidad. Este artículo, publicado el año pasado, dice que al menos si eso existe, no es todo debido a un retorno a la normalidad. Porque en este artículo se incluyeron las personas que tienen una seroconversión reciente y, por tanto, el efecto deletéreo del VIH ha sido breve y probablemente no han tenido lugar una pérdida apreciable de peso. Bueno, pues en este contexto también se produce esa ganancia inicial del peso, ya ven, de una forma acelerada y luego de una forma más ralentizada hacia arriba. Bien, sabemos respecto a fármacos concretos, por ejemplo, en el estudio Advance, y esto fue una investigación, la verdad, muy perspicaz, que las personas que tienen genéticas diferentes para metabolizar el efavirenz, pues se comportan diferente en cuanto a la evolución del peso. Hay algunos metabolizadores rápidos de efavirenz que disminuyen su concentración en plasma de una manera más intensa y duradera, y hay otros metabolizadores lentos que hacen que las concentraciones de efavirenz sean más altas y durante más tiempo. Bueno, pues lo que se pudo ver es que aquellos que metabolizan el efavirenz de una forma más rápida tienen un incremento de peso parecido al que tendrían las pautas de dolutegravir. Y esto hace pensar, y sin embargo el efavirenz, cuando tenía unas concentraciones más elevadas en los metabolizadores lentos, la ganancia del peso no se producía o era menor. Y esto hace pensar que efavirenz pueda tener un papel preventivo en la ganancia de peso, lo cual no quiere decir que obligatoriamente sea beneficioso, simplemente que es diferente. También parece que en el caso de TDF, y al menos comparado con TAF, que es con la mayor parte de comparaciones que tenemos, en este contexto es en la PrEP, por tanto una ausencia de infección del VIH, pueden ver cómo la ganancia esperable de peso que tiene todo adulto, pues no se produjo en las personas con TDF y sí se produjo en las personas con TAF. ¿Vale? Bien. Uno podría pensar si la ganancia de peso con TAF es debida intrínsecamente a TAF o es debida a la discontinuación de TDF, que parece tener un efecto preventivo en la ganancia de peso. Bien, pues hay diversos estudios, tanto de ensayos clínicos en el lado izquierdo como de vida real, que dicen que la incorporación del TAF al tratamiento, no solo cuando viene de TDF, sino cuando viene de otro análogo de nucleósido que ha sido relativamente común, como abacavir, conduce a una mayor ganancia de peso, lo cual da una idea o sugiere de una forma más firme que TAF por sí mismo conduce a un aumento del peso. En cuanto a fármacos individuales de los inhibidores de la integrasa de segunda generación, y en particular dolutegravir, nosotros tuvimos la suerte de hacer un estudio de switch de inhibidores de proteasa a dolutegravir en personas que tenían un riesgo cardiovascular elevado. En estas personas, que no necesariamente eran obesas o normopesas o con un peso determinado, lo que pudimos ver, y el estudio estaba hecho en dos fases, un early switch o un switch inmediato y un switch tardío, se puede ver cómo la línea azul del switch temprano o inmediato mimetiza en la primera parte la pendiente del switch tardío. Por tanto, el cambio en un estudio aleatorizado de un IP por dolutegravir condujo a una ganancia de peso de alrededor de unos 800-900 gramos de promedio. Lo que es importante ver es que en aquellos que hicieron el switch inicial, inmediato, en el segundo año esa línea no siguió ascendiendo y quedó como establecida como que hubiera un set point de peso en un límite más alto, pero estable. En el estudio pasodoble
uno de los objetivos primarios era ver qué ocurría con el peso. Y, como les he mencionado en la presentación anterior, había una diferencia entre Bictegravir, FTC-TAF y Dolutegravir 3TC. Ambos conducían a ganancia de peso, pero había una diferencia significativa de alrededor de 900 miligramos en el caso mayor, en el caso de Bictegravir FTC-TAF, que Dolutegravir 3TC. Esto, que era la manera en cómo se diseñó el estudio para poder ver si había diferencias, ¿qué trascendencia tiene? Pues también el estudio miró a la ganancia de peso por encima del 5%, que es algo que en la literatura y en la población general se asume tanto como de ganancia como de pérdida, que puede ser clínicamente impactante. Y pudimos ver que las proporciones de personas con una ganancia de peso por encima del 5% eran mayores numéricamente con Bictegravir FTC-TAF que con Dolutegravir 3TC en los diferentes time points que se midió y en concreto en la semana 48. Había un mayor riesgo y esto era significativo. Cuando vimos de forma adicional los nucleósidos, y esto se lo he mencionado antes, en el caso de Dolutegravir 3TC, pues no importaba, vinieran de donde vinieran, pero en el caso de Bictegravir FTC-TAF importaba o tenía un efecto mayor si venía de TDF o de abacavir que si venía de TAF o de pautas que no tenían estos nucleósidos TAF, abacavir o TDF o no nucleósido en absoluto. Esto también se lo he mencionado y simplemente hace referencia a lo que les decía. Y en el DEXA lo que pudimos ver es que aumentaban la grasa en todos los compartimentos, tanto Dolutegravir 3TC como Bictegravir FTC-TAF, pero que la aumentaba numéricamente más Bictegravir que Dolutegravir. Había una pérdida de masa muscular, lo que tienen en la zona media por debajo de la línea horizontal, y esta pérdida es importante, es mayor de lo que se esperaría para una población de edad de unos 50 años y es algo que tenemos todavía que estudiar mejor. Y hay un acúmulo de grasa visceral en el TAC, que esto es algo negativo relacionado con efectos metabólicos de todo tipo. Bien, el cambiar a inhibidores de la integrasa y el tener estos cambios potenciales de peso, ¿tiene trascendencia o no la tiene? Porque he oído a algunas personas que dicen, bueno, 900 gramos de diferencia son tomarte 2 pintas de cerveza una tarde y con 2 pintas pues ya gano ese peso, ¿no? Bien, esto creo que es verdad que es así, pero es más complejo que esto, porque ese era el promedio y además es de forma mantenida. En el estudio REPRIEVE, que tiene 7.800 pacientes y realizado en una época durante 7 años donde los inhibidores de la integrasa ganaron predicamento de medicación de referencia, hubo muchos pacientes que cambiaron el tratamiento de inhibidor de la integrasa y se hizo un análisis que se presentó en el CROI de este año intentando ajustar de la mejor manera posible estadísticamente y viendo el impacto que el cambio de inhibidores de integrasa tenía sobre algunas enfermedades metabólicas, obesidad, diabetes, hipertensión y también eventos cardiovasculares. Excepto el último, eventos cardiovasculares, fíjense que sobre obesidad, no hay duda, uno es entendible, pero sobre diabetes e hipertensión había un impacto significativo en el switching a inhibidores de integrasa. Vuelvo a repetir que estos son datos del REPRIEVE. Si esto es así y uno los generaliza, podríamos estar ante una situación donde en el futuro próximo viéramos más de estas enfermedades, diabetes e hipertensión. ¿Qué otros factores diferentes al tratamiento antirretroviral pueden intervenir? Bueno, pues igual que en la población general, factores dependientes del sexo, de la raza, de la edad, de la genética y sobre todo del entorno, de la comida, del ejercicio, pueden influir de una forma importante. En las personas con VIH, a diferencia del tratamiento antirretroviral, también el hecho de si son naïf, si tienen unos CD4 más bajos o una carga viral más elevada, probablemente como reflejo de un mayor daño del VIH, o si tienen un menor peso de partida, van a tener una mayor ganancia de peso. ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer ante todo esto? Bien,
El cambio del inhibidor de la integrasa pues, tiene un efecto limitado o nulo. En el estudio de arriba, el estudio de Fine, el inhibidor de la integrasa se cambió por darunavir cobicistat. Y ya ven que la evolución a lo largo del tiempo del peso, aunque eran personas que tenían una ganancia de peso, eran sobrepeso u obesidad, pues no se modificó. Y en el estudio de abajo, que es en lugar de darunavir cobicistat, el cambio del inhibidor de la integrasa por doravirina, fíjense que tampoco condujo a ningún cambio significativo. Por tanto, el mensaje es que si tenemos un paciente que tiene problemas de peso, un paciente seropositivo, el cambio del tratamiento antirretroviral va a tener poco efecto general. ¿Puede tener algún efecto en personas individuales? Puede tenerlo y debemos considerarlo, pero como algo general, no. El cambio de TAF a TDF tiene un efecto, pero ¿quién se le ocurre poner TDF para bajar el peso con todas las connotaciones negativas que tiene? El ejercicio tiene, igual que en la población general, un efecto y lo mismo el tener una dieta adecuada, un sueño adecuado, es decir, cambios del estilo de vida positivos. Los fármacos GLP-1, que han sido una revolución en la población general y también se han utilizado en la población con VIH, pues fíjense que no hay color el efecto tan drástico en la reducción de peso que tiene comparado con cualquier otro tipo de intervención. Y esto, digamos, incluso en personas que son supervivientes, que tienen acúmulos de grasa, aunque no reúnan los criterios por índice de masa corporal de obesidad, como también pérdida de peso y mejoría metabólica se produjo. La cirugía bariátrica, igual que en la población general, tiene su cabida, probablemente en este caso con la consideración de modificar el tratamiento oral a tratamiento long-acting, como tenemos ahora, para evitar que pueda haber riesgo de malabsorción. Y, en resumen, yo acabaría diciéndoles que el peso tiende a incrementarse con el tiempo. Y esto es válido para los pacientes con VIH, pero para todos. El cambio de peso no es lo mismo que el cambio de peso clínicamente relevante y no lo debemos, digamos, trivializar. Hay una nueva definidad de obesidad que probablemente está en sus albores y dará mucho que analizar o resultados que considerar. Las personas con VIH tienen per se un peso inferior a la población general y el inicio de tratamiento conduce a un cierto retorno a la salud. Pero hay fármacos que tienen efectos diferenciales, tanto de pérdida o de prevención de ganancia, como es efavirenz o TDF, como de ganancia per se, como son los inhibidores de la integrasa de segunda generación, orales, bictegravir, dolutegravir y TAF. ¿Son estos efectos diferenciales clínicamente relevantes? No lo sabemos todavía. Otros factores probablemente son importantes y habrá que tenerlos en cuenta. En el VIH, algunos no se pueden modificar, la persona viene con ellos y hay que lidiar tal como vienen, pero otros, la genética tampoco se puede modificar, pero los que dependan de la actitud ante la vida, de la calidad de vida, de la dieta, del sueño, del ejercicio, probablemente sí que son modificables y son en los que tendremos que hacer un hincapié mucho mayor. En cuanto a intervenciones, les expongo de nuevo mis dudas respecto al cambio de tratamiento para reducir el peso, importancia del estilo de vida, probable consideración de los fármacos antiobesidad, pero en este caso, fíjense, en España, que los tenemos, están limitados por la sanidad pública en cuanto a sus indicaciones y están limitados por el coste. El tratamiento con semaglutide, que es el más barato, cuesta 200 euros al mes. 200 euros al mes son 2.400 euros al año. Esto es una cantidad importante para una persona que a lo mejor puede que no tenga trabajo estable o tenga otros gastos. Esto es una consideración importante para el futuro y probablemente la llegada de genéricos y competición entre compañías pues haga disminuir el precio. Y la cirugía bariátrica en aquellos que tengan una obesidad extrema por encima de 35 o 40 de índice de masa corporal y tengan, que en este caso sí que tienen generalmente unas consecuencias clínicas en enfermedades donde es necesario intervenir. Gracias por su atención. Bueno, muy bien. Tenemos un espacio para preguntas. Bueno, por allá hay una pregunta.
Buenas tardes, doctor Martínez. Mi nombre es Sandra Valderrama, de Colombia. Felicitaciones, magistral, y muchas gracias. Una pregunta con respecto a los últimos, su análisis del estudio REPRIV y la asociación con inhibidores de integrasa en cuanto a hipertensión y diabetes. Si tengo un paciente de entrada que le voy a iniciar terapia antirretroviral, ya tiene un sobrepeso o incluso obesidad, y yo identifico otros factores de riesgo para diabetes, ¿qué considera usted acerca del inicio de inhibidores de integrasa en ese grupo de pacientes? Yo me adelanto pensando que igual yo se lo colocaría, pero me encantaría escuchar su opinión. Bueno, pues muy bien y muchas gracias, y esa pregunta es del todo pertinente. Creo que no debemos olvidar también la gradación de las prioridades por la eficacia que pueden tener y por el impacto que pueden tener. Entonces, si hay un paciente que ya tiene un sobrepeso o una obesidad, es porque esa persona tiene un exceso, digamos, de grasa probablemente, y eso puede haber venido condicionado de una manera diversa, a lo mejor a lo largo de toda la vida, a lo mejor recientemente, a lo mejor como resultado pues, de una inmovilidad por otros motivos, a lo mejor resultado de un tratamiento corticoideo prolongado, a lo mejor como resultado de una falla endocrina, y habría que investigar pues, si tiene un hipotiroidismo, etc. Y habría que intentar documentarlo en primer lugar. Probablemente, y no sería raro, que subyaciera una dieta inadecuada y un ejercicio físico inadecuado. Y con dieta inadecuada me refiero a dieta no solo cuantitativa, sino cualitativa. Claro, a veces cuando son jóvenes las personas, pues todo vale, y dormir poco, comer mal, etcétera. También cuando una persona tiene limitación de recursos, pues lógicamente no puede comer aquello que sería deseable. Creo que esto sería lo primero a considerar y lo primero a tratar en la medida que uno pudiera tratarlo. Creo que la elección de fármaco antirretroviral tiene una importancia, pero menor, y una importancia que la puede tener en el peso, como los datos de estudios nos dicen, pero que todavía no sabemos bien el impacto que puede tener clínico. Sí que estamos entreviendo datos que son preocupantes, como estos de la cohorte REPRIV. Pero vuelvo a lo mismo, es una cohorte, este no fue el objetivo del estudio, aunque se hayan hecho todos los ajustes estadísticos y los investigadores hayan hecho en buena lid todo lo mejor que pueden hacer, pues tampoco sabemos si el efecto es causa-consecuencia, ¿no? Yo no sé si con eso les respondo, pero ese sería el orden de prioridades. ¿Es importante el tratamiento? Sí, pero no es lo primero. Bien, ¿alguna otra pregunta para el doctor? Yo tengo una pregunta. Muy bien, María Marta. Podemos todos leer las guías, podemos leer los estudios, pero la opinión del experto. ¿En qué escenario de estar disponible para el uso cotidiano, en qué escenario elegirías utilizar los inhibidores del GLP-1 o semaglutide? Vale. En tu consultorio. Yo no tengo una experiencia directa, pero sí que tengo pacientes que la utilizan, y me he preocupado por el tema como persona que le preocupa este aspecto metabólico. Creo que tendría que haber un acceso mejor de estos fármacos. Es verdad que los sistemas de salud están sobrecargados, es verdad que todo cuesta, pero hay pacientes que tienen una obesidad con consecuencias clínicas que tienen dificultades para acceder a estos fármacos, porque en España solamente el semaglutide está aprobado y como tratamiento de segunda línea de la diabetes. Entonces, claro, yo tengo personas que tienen índices de masa corporal muy elevados, que a lo mejor no son candidatos o tributarios para cirugía bariátrica, pues que no pueden hacer esto. Lo intentan, hay bolsas de ayudas, a veces a nivel del ayuntamiento, a nivel de la comunidad, pero claro, esto es pan para hoy y hambre para mañana. Pueden tomar la dosis de un mes y a lo mejor luego no siguen. Creo que esto es muy importante y excede el campo del VIH, va más allá. Dicho esto, creo que son fármacos que también, como
todos los fármacos pues, pueden tener sus aspectos negativos y no habría que utilizarlos alegremente. Creo que hay una moda y una moda incluso bueno, pues que va más allá de la medicina, donde pues, bueno, muchas celebrities y gente incluso de la calle que a veces se preocupa un poco más por la forma física, pues los toma, ¿no? Y a lo mejor no está indicado o no tendrían que tomarlo, o hay efectos secundarios, que también los hay, relativos a problemas endocrinos o problemas neurológicos. Creo que tendríamos que tener una mejor disponibilidad de estos fármacos. Creo que de tenerlos tendríamos que poderlos utilizar. Creo que los pacientes con VIH que tuvieron lipodistrofia en el pasado y que estas personas indefectiblemente han acabado haciendo diabetes, hipertensión, mayor riesgo cardiovascular, es una población target, una población diana clara, aunque no tenga obesidad. Y probablemente a lo mejor tendríamos que diseñar estrategias, a lo mejor de tratamiento, para un uso breve al inicio del tratamiento antirretroviral con los fármacos que hoy en día son recomendados, porque a lo mejor eso nos permitiría tener lo mejor de esos fármacos, pero evitar a lo mejor un aumento de peso que pudiera marcar el futuro, si es que es verdad que eso tiene una trascendencia, ¿no? En definitiva, creo que habría que tener un acceso más amplio y creo que teniendo ese acceso tendríamos posibilidades de uso clínico o investigacional en los pacientes. Excelente. ¿Alguna otra pregunta del público? Está la doctora y luego el doctor. La doctora Mantilla. No, más que pregunta, digamos como un comentario, y hay algo que a veces me cuestiono. Gracias. Es que hoy en día estamos tratando de medicalizar todo, ¿sí? Tienes una vida sexual que te hace vulnerable, PrEP, tienes sobrepeso, semaglutide y bueno, los demás. Y la parte mental en estas personas que tienen sobrepeso me parece que juega un papel muy importante y que se olvida, ¿sí? Que esa valoración es primordial, más que pensar en medicalizar, digamos, su obesidad, en el riesgo cardiovascular. Cuando uno se sienta a hablar con los pacientes, realmente el tema de enfermedad mental juega un papel muy importante. Era un comentario nada más. No, totalmente pertinente y también es como todo en la vida, el llevar las cosas unilateralmente a un extremo, pues normalmente no tiene sentido. Es verdad que, tenemos una tendencia a engordar. Esto es la base de todos los adultos. Pero hay personas que engordan más y estas personas que engordan más a lo mejor es porque comen... Hay cosas que no se pueden elegir, vuelvo a repetir, personas de bajos recursos. Pero a lo mejor es porque comen mal, porque tienen una educación que no es la adecuada sobre lo que comer. O es porque tienen una ansiedad que la calman comiendo. O es por otros motivos. El propio alcohol, el alcohol tiene más calorías que un filete. Bueno, entonces la gente no lo asocia. Bueno, el beber da problemas al hígado, pero no lo asocia que también me engorda, ¿no? Bueno, todo esto hay que abordarlo. Las enfermedades, por ejemplo, psiquiátricas que se tratan con psicofármacos, los psicofármacos tienen un efecto secundario de aumento de peso, porque aumentan el apetito. Generalmente bloquean neurotransmisores que aumentan el apetito. Bueno, todo esto habría que tenerlo en cuenta y ver cómo aproximarse a ello. Pero tan negativo es no hacer ningún caso o decir al paciente con buena fe, pues coma mejor y haga ejercicio, que esto es como no hacer nada, a medicalizar todo. Estoy totalmente de acuerdo. Doctor Arduino. Solamente gracias, Esteban, brillante la presentación. Pero cuando preguntaste qué pacientes me preocupa por la semaglutida, también veo algunos pacientes con el problema de la esteatosis hepática, particularmente con aumento de las transaminasas que vienen siempre elevadas. Yo ya no les pido más ultrasonidos hepáticos, lo miro gordito y aumentan las transaminasas, basta, porque no tengo más. Pero mi experiencia, Esteban, con parte del 5371 de Jordan Lake, de nuestro sitio, es que anduvieron genial hasta la semana 24. Y después del 24, cuando la suspendieron, terminaron más gordos que antes. Claro. Es decir, que quisiera comentario por la continuidad.
Claro. Y después quiero hacer otro comentario, pero tu comentario No, acerca de esto. esto es un hecho y no ocurre solo en las personas con VIH, ocurre en general. Y yo también cuando he preguntado, bueno, pero ¿cuál es la dosis de mantenimiento? ¿Se debe mantener? Parece que hay estrategias que no están bien definidas de disminuir dosis, de ajustar a pacientes. Pero luego también, siguiendo con el comentario de la doctora Mónica Mantilla, es que no podemos fiar todo a la medicación. Esto, a ver, la supresión viral sí que la podemos fiar al tratamiento antirretroviral, pero el peso no lo podemos fiar solo ni siquiera al GLP-1. Si no cambia uno la consideración, si no cambia el consumo de una dieta determinada, si no cambia el estilo de vida, pues es que será indefectible que al suprimir un factor que ha afectado a eso, uno vuelva por regresión a la media al momento basal. Lo que pasa, un cachito, lo que pasa es que sí, estoy mil de acuerdo, pero sabes que no es fácil para todas las gentes levantarse a la mañana, ir al gimnasio, el tipo de comida. En Estados Unidos una comida en un Basura. McDonald's sale mucho más barato. Lo sé. Y si tenés una familia, es comida que tiene altas calorías, altas grasas y es la más barata de todas. Sí, Y yo correcto. discuto con ellos. Les Sí. digo, tenés que ir al H-E-B, a este supermercado donde podés elegir, pero necesitaríamos a alguien que vaya al lado y les explique Claro. qué es lo que va a comer. Y solamente que nombraste acerca de la cirugía bariátrica. Y tuve 4 pacientes a quien los recomendé. Y la verdad que fue mágico. Tenía 2 de ellos hipertensión y diabetes, al punto que tuve que parar el tratamiento de la diabetes porque hacían hipoglucemia y Claro. terminaron sin tratamiento para la hipertensión, sin la glucemia. Y dijiste algo muy importante que pasó rápido y lo quiero recalcar. Uno de mis pacientes cometió un error y es cómo cambiar el tratamiento antirretroviral, porque después de la cirugía bariátrica me olvidé que estaba con un componente de rilpivirina. ¿Y qué pasó? No puede tener las 400 calorías y hace Claro, un blip. claro. Y digo, uy, mi Dios, ¿qué hice? Claro. Entonces rápidamente busqué un modificación. inhibidor de la integrasa y suprimió. Sí. Pero por favor, cuando hacemos el tratamiento bariátrico, no olvidarse de la dieta. No. Que vos lo nombraste, Sí, por sí. eso lo digo. Sí, no, perfecto. Creo que has puesto los puntos sobre las IES y estoy de acuerdo contigo. Bueno, queda una última pregunta ya en el fondo y bueno, vamos a terminar con la sesión y lo vamos a dejar descansar al Pero doctor. esta pregunta de Colombia, Y el doctor Martínez y el también. doctor Martínez que no lo había visto, Ya, ya. después me va a retar. Si no. también al fondo. Al fondo y Martínez. Ok, doctor, muchas gracias. Una pregunta. ¿Cree que los programas en general de VIH estamos cortos frente a que consideramos que la intervención farmacológica nos va a ayudar a resolver el problema de obesidad o de sobrepeso en los mismos, conociendo que la mayoría de las enfermedades crónicas no transmisibles y principalmente la intervención en la actividad física y no la actividad física de tener que ir al gimnasio, como le dice el doctor Arturo, sino sencillamente caminar los 10.000 pasitos, en cambio de coger el ascensor, súbete las escaleras, etcétera, etcétera. ¿Cree que estamos cortos en esa educación de mejorar la actividad física de nuestros pacientes, teniendo el escenario, digamos, de manera individual en la elección del tratamiento antirretroviral y que ahí no está la solución, sino realmente en hablar con el paciente y decirle, oye, camina más, utiliza menos el auto, etcétera, etcétera? Y la segunda pregunta va encaminada a la recomendación frente a estos pacientes que ya tienen una tendencia, como lo mostrabas en la segunda presentación, sobre el uso de las estatinas de manera permanente como factor protector en un momento dado. Gracias. Vale, muy bien. Las 2 preguntas son pertinentes y respecto a la primera, es verdad, pero probablemente, igual que el doctor Arduino mencionaba lo de la dieta, no atañe solo a los pacientes, nos atañe a todos, a mí mismo, a todos. Es decir, nos lo tenemos que creer y tenemos que trabajar por ello. Es decir, cuando nuestros abuelos no tenían vehículos y no tenían metro y tenían que caminar a su trabajo, pues nadie les insistía en el ejercicio físico. ¿Por qué? Porque era una rutina. Cuando los niños salían a jugar al patio y ahora juegan con las consolas,
pues hay una diferencia. Probablemente el progreso es necesario, pero tenemos que reaprender a que eso no es un lujo. Y eso no es de algunos, eso es de todos. Y lo mismo para la dieta. Estoy de acuerdo que la comida basura cuesta muy poco, pero una lechuga y un tomate cuesta también muy poco. Y a lo mejor uno no está acostumbrado a tomarlo y es crear el hábito. Y lo segundo que mencionaba era... La estatina. La estatina. Bien, con los cambios de las recomendaciones ha habido un incremento en la sensibilidad y en el uso de estatinas. Esto tanto de los médicos como de los pacientes que lo aceptan. El estudio REPRIV todavía tiene muchos datos que dar, pero bueno, les adelanto, por ejemplo, que las estatinas también previenen la incidencia de hipertensión en el estudio REPRIV. Esto es algo que no ha salido publicado, pero que también está ahí, y hay otros beneficios adicionales. Desgraciadamente, no es una piedra mágica y hay también datos de que no prevenían el cáncer, por ejemplo, no SIDA, que es otra de las comorbilidades más frecuentes. Pero dentro de lo metabólico, probablemente los efectos van más allá de la mera prevención de eventos cardiovasculares. Última pregunta ahora sí, Ernesto. Muchas gracias, doctor Martínez. Ernesto Martínez, y por E. Martínez. Lo sé. Me llevo muchos méritos de sus publicaciones. ¿Creen que son mías? Aprovechelo. Lo que sea bueno, no es lo malo. Y de paso, la primera impresión que me da mucho, que tienen muchos amigos que me conocen, es que no es que soy Esteban, sino que me llamo Esteban también. Todo gracias a ti. Pues a ver, siento que estamos como en un conundrum. No hablemos más de la comparación de Tafo, no, hablemos de la vida real que estamos viviendo en todos los países de Latinoamérica y del mundo. El 90% de la población está con dolutegravir. Y ya sabemos desde la metaanálisis que hizo Paul Sachs y en la última representación gráfica de las flechas hacia arriba y hacia abajo, que los inhibidores de integrasa, independiente de cuáles sean, son parte de la ecuación del aumento de peso. Y esta es una tendencia que va a durar por muchos años, y ya vendrán también otros inhibidores de integrasa de tercera, cuarta generación, que todavía no sabemos si tienen el mismo impacto en peso. Así que, ¿cuál va a ser la solución de esto que realmente va a incidir en algún momento en la salud de nuestros pacientes? No va a salir solamente a lo cosmético. ¿Será islatravir? ¿Será doravirina? ¿Será la combinación de ellos dos? ¿O qué va a pasar? Claro, no, entiendo su preocupación, y obviamente con los datos de REPRIV son preocupantes. Creo que hay muchas cosas que no conocemos, y tan malo es minusvalorarlas como sobrevalorarlas. Entonces, los cambios del peso más acusados han ocurrido inmediatamente después del cambio de tratamiento antirretroviral. Pero luego hay como una línea paralela al de la población general, y, por tanto, probablemente otros factores diferentes al tratamiento son los que van a jugar un papel más predominante. Es verdad que si ganancia de peso inicial tiene un impacto duradero más allá de cuando se deja de ganar el peso tan rápido inicialmente, a lo mejor hay que hacer alguna estrategia como tratamientos cortos, GLP-1, agonistas o de otro tipo, iniciales, para prevenir esto, ¿no? Todo esto es ciencia ficción hoy en día. Yo creo que el asunto del peso, por el cual estoy aquí hablando, nos debe motivar para mejorar aquellos aspectos de la vida, muchos, en los cuales no solo intervienen en el peso, sino que intervienen sobre la calidad de vida en general. Y no solo de nuestros pacientes, sino de nosotros mismos y de toda la población. Bueno, damos por terminada la sesión. Muchas gracias, doctor Martínez.